grabar esta clase, bienvenidos una vez más. Lo que vamos a ver en esta clase es el sistema de archivos NTFS. Entiendo que la clase pasada empezamos a verlo, ¿no es cierto? Santiago, ¿podés abrir micrófono? Santiago, ¿por qué se me tildó así? Ligüen Heredia, ¿podés abrir micrófono? Sí, profe. ¿Cómo estás, Ligüen? Todo bien, todo tranquilo, por suerte. Bien. ¿Esa foto es tuya, ese fondo verde? ¿Sí? ¿Dónde es? No. ¿Qué pasó No, con no la tengo foto? ninguna foto. ¿Qué pasó con la foto? Eh, Bueno, no dale. podía subir la foto. Me imagino lo difícil que es estos días sacarse una foto. Escúchame, Ligüen, ¿viniste a la última clase? No, tuve que ¿Qué pasó? faltar. ¿Por qué tuviste que faltar? Tuve que faltar. Estaba con unos TP de otra materia y nos juntamos justo con los compañeros, coincidíamos en ese horario y bueno, sacrifiqué justo la clase. Bueno. ¿Querías que me ayudaras a recordar lo que vimos en la clase pasada? No vas a poder ayudarme esta vez, Ligüen. Bueno, muchas No, gracias de todas formas. Santiago no. de Alessandri, ¿puedes abrir el micrófono? Francisco Díaz, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, Francisco. Hola, Santiago. Facundo. Sí, profe, estaba cargando el celular, justo. Bueno. ¿Cómo andas, Santiago? Todo bien. Bien. ¿Vos viniste la clase pasada? Sí. Excelente. ¿Me recuerdas los temas, Santiago? ¿Cómo veníamos viendo? ¿Te acordás algo? Creo que habíamos visto, había nombrado los tipos de archivos, sus características. Ajá. ¿Qué más te acordás? ¿Qué más te acordás? No mucho. No mucho más que eso. Bueno. Entonces vamos a arrancar. eh, Disculpen, creo que se cortó. Entonces vamos a Profe, arrancar. Sí, decime. ¿le puedo hacer una duda? ¿Sí? Una pregunta. Sí. El último tema que vimos fue las características, ¿no? de NTFS. Bien. En la, Vamos ahí. en la parte de recuperabilidad, Sí. uno de los últimos puntos, una de las últimas definiciones de esa característica era que se implementan acciones atómicas, Bien. transacciones atómicas. Sí. Eso no entendía a qué se refiere. Bien. Perfecto. ¿Sabes lo que significa la palabra atómico? No tiene nada que ver con Homero Simpson, ¿no? ¿Sabes qué significa? No. ¿A pequeña escala? ¿Algo No. parecido? Igual te voy a ayudar, vamos a ponerle un poco de ganas a esto. Che, ¿vos tenés un libro que tenga muchas partes? Un libro grande, grande en la biblioteca. ¿Tenés biblioteca? ¿Has ido a alguna Sí. biblioteca alguna vez? ¿Tenés un libro que tenga muchas partes? Que sea enorme como para estar en un libro solo. No, tan así no. Tan así, ¿no? Y O sea, cómo, como bueno, mucho tengo un libro de 10 unidades, por bien, y suerte. si lo dividieras al libro, si quisiéramos dividir un libro en muchos libros, ¿cómo se llamaría cada uno de esos libros? Y tomo uno, tomo dos. Exactamente, ¿sí? Porque tomo es algo que se divide, ¿sí? Tomo Sí. es división. Y cuando algo, el prefijo a, que por ejemplo, em, si yo digo, ¿qué palabra? A ver, déjame pensar. Anormal, por ejemplo. Anormal, sí, qué feo, pero bueno. Anormal, ¿qué sería anormal? ¿Que Algo que no es tiene normal. normalidad o que no tiene normalidad? No, que no tiene. Bien, entonces, ¿qué sería atómico? Que no se puede, ¿qué cosa? Subdividir. Exactamente, ¿sí? Entonces, esas son transacciones de las que tenemos en esta bitácora. Son transacciones que no se pueden dividir. Eso es una transacción atómica, ¿sí? ¿Querés que te dé un ejemplo? Por ejemplo, tenés un archivo que se llama Pepe y yo te digo ponerle, no sé con quién estoy hablando. ¿Quién habla? Conmigo, con Ignacio. Bien. Ignacio, si yo te digo que ahí tengo un archivo que se llama Ignacio y te pido cambiarle el nombre a Pepe, ¿sí? Vos Sí. agarrás y le cambias el nombre. ¿Hay alguna forma de que vos puedas dividir esa operación? ¿Qué te parece? ¿Hay algún estado intermedio entre que el archivo se llame Pepe o Ignacio? Y creo que no. O sea, simplemente se cambia el nombre y no está. Sí, o le cambiaste el nombre y se llama Ignacio,
o no le cambiaste el nombre y se llama Pepe. No hay nada entre medio. Ah, claro. ¿Sí? Lo Bien, mismo que, por ejemplo, no sé, cambiarle de ubicación a un archivo. Si está en la nueva ubicación es que le cambiaste la ubicación. Si está en la ubicación vieja es que no se la cambiaste. ¿Sí? Esos son tipos de transacciones atómicas. No se pueden dividir. No puedo decir, bueno, lo voy a hacer en 3 pasos. ¿Ah, sí? ¿Qué paso? ¿Cómo lo vas a hacer en 3 pasos? ¿De qué forma? Contame. No lo puedes hacer en 3 pasos. ¿Sí? ¿Se o sea, entendió? sería una tarea que está o hecha o no hecha, algo así. Exactamente. Una actividad atómica. O se hace o no se hace. No se puede hacer a medias. Eso sería. No se puede hacer en partes. Claro, bien. Ahí me quedó claro. Gracias. Buenísimo, excelente. Seguimos entonces, otra de las características es la tolerancia a fallo. Vimos que esto se lograba a través de la redundancia y redundancia significa tener varias veces el mismo dato, ¿sí? Tener n veces el mismo dato. ¿Estamos de acuerdo? Vimos que para esto se apoyaba en tecnología RAID, que eran básicamente arreglos de discos independientes y solamente vamos a hablar en esta ocasión del RAID 1, que significa que tengo este disco es exactamente a este disco. ¿Sí? Una copia. ¿Cuándo voy a hacer redundancia? Cuando hablo de redundancia de datos, ¿sí? Vamos a ver qué público tenemos acá. Es la de Ezequiel. ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, profe, ¿se escucha? Se escucha perfecto, Sladek. ¿Qué origen tiene tu apellido? Es ruso alemán. Ruso alemán. ¿Hablas ruso o hablas alemán? No, nada. Soy un Perfecto. poco de inglés nomás leo. Ok, good. Entonces, tenés ahí un meme, ¿no? ¿No sos vos? No sé, sos vos, me parece. No, no, no. Mm, ¿Por qué no está tu foto ahí? ¿Qué pasa? Bueno, espero que lo cumplas No en soy algún de momento. sacarme foto, parece. Bueno, pero si... Vea, está bien. Si no quieres ponerla, tampoco hay drama. Ezequiel, contame una cosa. Si vos querés hacer un disco redundante, ¿sí? ¿Sabes qué significa redundante? Que repito los mismos archivos, copias, hago Sí, copias. sí, por ejemplo, en tu disco rígido de repente querés tener tolerancia a fallo. ¿Elegirías algunos archivos para copiar o no? Sí. Ah, sí. O sea que vos copiarías solamente algunos archivos del disco. Si quiero tener todo el disco cubierto, copiaré todo el disco completo. Todo, todo, todo. Bien, y Pero si quiero para tener redundancia esta, ¿qué te parece que hay que copiar? ¿Todo el disco o solamente una parte? todo el disco. Exactamente, esa era la pregunta. Perfecto, ¿sí? Porque yo no es que quiero replicar, yo no sé, digamos, también eso, ¿no? Si yo tuviera en mi disco archivos que no me sirven y no los tendría, los borraría, ¿sí? Ujú. Pero ese es otro tema. Cuando yo tengo redundancia, tengo todo copiado, ¿sí? Sí. Porque quiere decir eso, que si se me prende fuego el disco, no me importa nada. Se me prendió el fuego del disco 1, no me importa, uso el disco 0, tengo todo, no me hace falta nada. Gracias, Ezequiel. Bien. Seguimos entonces. Compresión de archivos. Y acá, cuando hablen de compresión, ¿de qué hablamos? A ver, en su lenguaje. ¿Quién me dice? A ver, a ver, a ver. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, Ariel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va, César? ¿Todo bien? Supongo que es reducirle el tamaño que ocupe el archivo en el disco. Sí, ¿y qué tecnología conoces vos para reducir el tamaño que ocupa el archivo en el disco? Y zip, RAR, Excelente, los de excelente, Linux, los GZ, TZ. excelente. GZIP es eso, excelente. Perfecto, muy bien. ¿Dudas hasta ahí? Nada, ¿no es cierto? Bueno, entonces lo que hace NTFS, el sistema de archivos que estamos viendo, es comprimir un archivo de manera transparente. Así que ahora le voy a preguntar a Ornella Bachi. Hola, Ornella. ¿Están todos ahí? Vamos. Tienen que estar con el listo para hacer unmute. Ornella, ¿estás ahí? ¿No hay nadie ahí? María Cutel. Sí, profe. Hola, María, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien. Suerte. Excelente, así me gusta. Todos los días tienen que ser excelentes. Sí, escucha, Manuel. Disculpa, María, ¿qué significa que algo sea transparente para el usuario, por ejemplo? Que para el usuario, si lo estamos tomando como archivos, que se pueda dar todos los datos del archivo o, digamos, todo el contenido que posee el archivo. Pues, sí.
A ver, ¿me ayudas un poco? A ver, ¿cómo sería? Y, por ejemplo, bueno, estábamos viendo, una de las cosas de la clase práctica era que en Linux podías ver archivos ocultos, por ejemplo. Sí, En el caso de que sea transparente, no tendrán ocultos para mí. O sea, porque si, o sea, si están comprimidos archivos de forma transparente, es como que tendrías que saber cuáles están ahí y tendrías que poder ver todos los que están ahí. Entonces, como que lo de archivo oculto no iría muy bien. A ningún lado. bueno, Al menos así lo tomo yo. bien, bien. No es así, pero está bien, lo justificaste de un lado. Vamos a ponerte otra cosa. Si yo te digo algo transparente, ¿a vos te parece que se puede ver o que no se puede ver? Si es algo, no. Si esa No, cosa es ¿qué? la transparente, no. No se podría ver. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Entonces, sería al eso es revés. exactamente lo que hace NTFS. Nos comprime los archivos a nosotros, pero nosotros no lo podemos ver. Entonces, para Claro, nosotros, esa compresión es transparente. ¿Sí? claro. O sea, sería como al revés de lo que yo dije, digamos. Serían los Claro, archivos ocultos, no los no ocultos. claro, exactamente. En este caso es transparente. Yo no tengo Ah, forma de ver cuando lo está comprimiendo. No me doy cuenta. ¿Sí? Yo guardo un mm, archivo. Para mí guardé el archivo como y listo. estaba, no comprimí nada. Y cuando lo abro como estaba, no comprimí nada, ¿sí? Pero en realidad lo Ujú. que NTFS hace por debajo es comprimirlo de manera transparente, o sea que nosotros no vemos nada. El objetivo es, gracias María, el objetivo es ocupar menos espacio, así que por eso haces esta compresión, ¿sí? ¿Cómo funciona esta compresión? Bueno, básicamente es así. Toma 16 bloques. ¿Se acuerdan lo que era un bloque? A ver, ¿quién me dice lo que es un bloque? A ver, a ver, a ver. Miranda, Gonzalo, ¿puedes abrir el micrófono? Ah, Sí, profe. ¿cómo anda usted? Todo bien por ahora. Usted hace siempre las cosas al pie de la letra. ¿Se puede decir que sí? ¿Viene haciendo todo bien en la materia? No creo que No. yo lo tenga que decidir eso. Ah, bien, Lo bien, puedo bien. decir. Está bien. Bien, pero en lo que corresponde, en lo que a vos a tu criterio, ¿qué te parece? Venís bien. Por ahora sí. Vamos ahí. Escúchame una cosa, ¿qué es un bloque? O sea, lo que recuerdo de bloque era que era como una forma de organización donde yo almacenaba información. En la clase pasada vimos archivo, que era Sí, como por una sección que está cerrada y bastante delimitada en realidad, no que está cerrada, en la bien, que adentro podía tener un conjunto de datos. bien. O sea, recuerdo, no sé explicar con profundidad el todo, pero Bueno, recuerdo que la clase pasada vimos que en los bloques nos podía pasar que cuando borrábamos un archivo, como que se vaciaba una parte del bloque, después había que acomodarlo, pero bien, que lo más importante que era básicamente donde se guardan los datos. bien. Vamos a ayudar. Está bien, vamos a ayudarte. Entonces, bloque es la mínima unidad que direcciona el sistema operativo referido a un disco. ¿Sí? Sí, Entonces, si yo quiero un archivo mínimo, sí o sí ocupo un bloque. Si mi tamaño de bloque es de 4 kilobytes y yo quiero guardar una sola letra, ¿cuánto ocuparé? y un caballo. No, o sea, creo que no llega a ocupar el bloque entero, si solo ¿Y qué guardo una hacemos con el letra. resto del bloque? Si no recuerdo mal, quedaría vacío. ¿Y lo podemos utilizar para otro archivo? Bueno, a mí me dijeron en el chat, pero me dijeron que se desperdicia. Y no, Es. la verdad me dijeron en el chat, Están pero dictando no. ahí, están a full en el chat. Está Sí, perfecto, sí, se desperdicia, es cierto. Sí, muy bien, ahí Juan Barreto. ¿Será que el usuario no comprensión? Claro, no se da cuenta que hay compresión. No tengo... Sí, ustedes usan el TFS, ¿no? Me parece que sí, ¿no? Bueno, eso es. Entonces, bloque es la mínima unidad. Muchas gracias, Gonzalo. Se toman 16 bloques y se aplica un algoritmo de descompresión, ¿sí? Si se reduce al menos un bloque, o sea, si pasa a ser 15, se almacena comprimido. Si no se reduce al menos un bloque, no tiene sentido porque no nos agarraremos nada. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente la compresión. Para nosotros es transparente, ¿sí? Y se va haciendo día 16 bloques. Tomo 16 bloques, hago una compresión. Si logro comprimir un bloque al menos, guardo el comprimido, ¿sí? Por ejemplo, tengo un archivo de 64 kilobytes.
¿Me están siguiendo todos? A ver, los del chat, los chicos del chat. Tengo un archivo de 64 kilobytes. Mi tamaño de bloque es 8 kilobytes, ¿sí? Y comprimido pesa 59 kilobytes. ¿Qué hace NTFS? ¿Cómo guarda esa parte? ¿Comprimida o no comprimida? O si alguien quiere abrir micrófono, si tiene la respuesta. Tengo un archivo de 64 kilobytes. Lo guarda comprimido. Tengo un archivo de 64 kilobytes, ¿sí? Lo comprimo, me ocupa 59 kilobytes y el tamaño de bloque era, había dicho 8 kilobytes, gracias, 8 kilobytes. Entonces no lo comprime porque... Ah, no lo comprime. Ok. ¿Por qué qué? Porque No no... podría usar toda la misma. ¿Se entendió eso? Bueno, después cuando les pregunte yo eso en un examen, quiero que me lo respondan así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No se ahorraría ningún bloque, así que no va a aplicar compresión para ocupar la misma cantidad de bloques que viene usando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Se entendió. Consulta, profe. sí, Así que la única forma en la que va a comprimir es calculando que el tamaño no exceda el tamaño del bloque, por ejemplo, son 8. sí. Es la única forma. Si se excede, lo guarda todo así nomás. O sea, hay un proceso entre medio que hace el cálculo y decide si comprimirlo o no comprimirlo. Sí, hay un promedio entre medio, Liwen, que toma 16 bloques juntos. A esos 16 bloques les aplica el algoritmo de compresión. Si esos 16 bloques juntos, en esos 16 bloques, comprimiéndolo, se ahorra al menos un bloque, le da para adelante. ¿Sí? Si no se ahorra Bien. ningún bloque, no comprime nada. ¿Y lo hace cada vez que quiere almacenar? Lo hace cada vez que quiere guardar en disco, ¿sí? Y lo hace de a 16 bloques, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y vos no te enteras. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué no te enteras vos? Porque es transparente. Muy bien, muy bien, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Excelente, seguimos entonces. Yo sigo porque veo que no tienen duda, ¿sí? En el momento que alguien tiene duda, paramos. Entonces acá tenemos un archivo original, ¿ves? Descomprimido, que tiene... ¿Cuántos bloques tendrá este archivo? Están divididos ahí. ¿Cuántos bloques tiene ese archivo? 3 ¿Los bloques. bloques? ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos les parece? No tiene 3 bloques. O sea, dos bloques y... Ah, no, 47. 47 tiene. Claro. ¿Y el 0? 48 son. 48. Bien. Ahora estamos de acuerdo. Ahora sí, así. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que dijimos todos los bloques tienen el mismo tamaño. O sea que el que dijo 3 bloques, ya estábamos complicados. Porque estos 3 bloques, sí, son 3 bloques, hablando de bloques en general, pero no son bloques. O sea, si yo digo que tiene el mismo tamaño, este tiene 8 bloques, acá tengo como 16 bloques. No estamos hablando del mismo. ¿Estamos? Entonces acá, esto es cada uno de los bloques, tiene del 0 al 47, ¿sí? Estos bloques se almacenan en una determinada dirección de disco. Entonces tengo dirección de disco del 30 al 37, ¿sí? Ahí tendré los primeros 8 bloques que los guardo comprimidos porque veo que me estoy ahorrando. Fíjense, eran 16 bloques y ¿en cuánto lo comprimí? En 8, o sea que me estoy ahorrando mucho espacio. Y acá tengo 16 bloques más. ¿Los comprimo estos? No. No, porque no me estoy ahorrando ocupa nada. justo. Claro, no me estoy ahorrando nada. Entonces lo guardo descomprimido. Y después viene otra parte que sí me estoy ahorrando. ¿Sí? Que sí me estoy ahorrando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces yo voy a guardar la primera parte comprimida, la segunda parte del archivo descomprimida, la tercera parte comprimida. ¿Sí? ¿De a cuántos bloques fue usando para comprimirlos? ¿Cuántos bloques fue utilizando? De 16. De 16, exactamente. Muy bien, seguimos.
Entonces, cuando yo vaya a guardar ese archivo, lo voy a hacer de la siguiente manera. Primero que todo voy a tener una información estándar del archivo, después voy a tener el nombre del archivo, por ejemplo se llama ariel.txt, y después voy a tener un encabezado. El encabezado me dice la cantidad de bloques que efectivamente tiene mi archivo. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Sí, bien. Y después me va a decir todas las veces, me va a decir todos los lugares donde hay partes de ese archivo. ¿Sí? Lo primero que hice desde la dirección de disco 30, me dice, arranco en la dirección de disco 30 y ocupo 8 bloques. ¿Sí? Entonces, 30, 31, 32, 33, 34, si cuentan con los dedos, llegan hasta el 37. ¿Sí? La segunda parte dice 0, 8 bloques. ¿Sí? Eso, ese 0, 8 significa que del 30 al 8 hay comprimido 8 bloques. Entonces ahí tengo los 16 bloques. ¿Sí? El siguiente dice 40, es una nueva dirección de disco. Ahí me dice que tiene 16 bloques guardados, o sea, 40, 41, 42, bien, hasta 55. Entonces ahí ya me doy cuenta de que ahí no hay nada comprimido porque están los 16 bloques. Siguiendo, dice 85, 8. Entonces ahí tenemos 85, 86, 87, están 8 bloques. Y el del lado 08 me dice que hay 8 bloques que han sido comprimidos. ¿Sí? ¿Se entendió qué significa eso? ¿Hay algún dato? ¿Alguien no entiende algún dato de ahí? ¿El número de la izquierda qué sería, profe? ¿Qué, ¿Es la dirección de donde arrancar? Depende. No, en el encabezado es 0. Y cuando es 0 en otra parte del encabezado significa que son bloques que están comprimidos. Ah, bien. ¿Sí? Y cuando hay un número que es diferente de 0 es una dirección de disco. ¿Sí? ¿Entendieron todos los números? Sí, profe. Bien, y cada una de estas partes se llaman run o ejecuciones. ¿Sí? O sea que acá tenemos 5 ejecuciones. RAN 1, RAN 2, RAN 3, RAN 4, RAN 5. Este primero era el encabezado que ya dijimos y tiene ahí el nombrecito encabezado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Seguimos. Bueno, ahí terminamos con presión. Terminamos el tema compresión de archivos. ¿Sí? No es que terminamos presionados. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Cifrado de archivo. Entonces lo que yo le pregunto es ¿qué les parece que significa cifrar un archivo? Y si me pueden dar ejemplos. A ver. A ver. Sería como proteger un archivo. Wow, justo ahí. Sí, proteger un archivo. ¿De qué forma? Y encriptándolos. Bien. ¿Y para qué se encripta un archivo? Muy bien. ¿Para qué se encripta un archivo? Para darle seguridad. Bien. Esa es la palabra, seguridad. ¿Sí? Cuando hablamos de encriptación, hablamos de seguridad. ¿Sí? No hay demasiadas vueltas. Cuando hablamos de encriptación, hablamos de seguridad. ¿Sí? Yo quiero guardar un archivo, lo quiero encriptar. Entonces, utilizamos un algoritmo de encriptación. ¿Entienden cómo funciona, por ejemplo, la encriptación? ¿Sí? ¿Les ha pasado que alguna vez abren un archivo con una aplicación que no es la que corresponde? ¿Les pasó eso alguna vez? No sé, abrieron un Excel con un archivo de música o abrieron un punto Excel con un archivo con Word, con una aplicación Word. ¿A alguien le pasó algo así? Sí, se ven Se ve como todo tirimbolito a veces. Con un bloc de notas. ¿Se entiende algo o no se entiende nada? No, nada. No se entiende nada, exactamente. Entonces, eso es que de alguna forma, si bien no es encriptación, ¿vale? Pero eso pasa cuando tenemos algún contenido encriptado y no vamos a entender nada, ¿sí? Y se usa para seguridad. El que yo quiero que entienda, le doy alguna clave para que lo pueda desencriptar, ¿sí? Y el que no quiero que lo entienda, no le doy ninguna clave y no lo va a poder desencriptar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, excelente. Entonces, yo me contesto solo, si no me quedo hablando solo. Bien, entonces acá tenemos que el algoritmo de compresión que usa es DES, ¿sí? Y también usa AES, ¿sí? Las últimas versiones de NTFS usan AES como algoritmo de cifrado. No sé si dije de compresión. Si dije eso, lo dije mal, es cifrado. Bueno, ¿cómo se pueden proteger los archivos del disco? Y con cifrado, ¿sí? O sea que en vez de guardar el archivo que dice
mi clave, que es Damián123, le voy a poner un encriptado, cosa que si alguien lo abre, encuentra adentro que dice NZHJ58910 B larga B corta. ¿Sí? Entonces nadie va a entender qué es lo que dice efectivamente ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente. ¿Hay alguna pregunta? Bien. Excelente entonces. Siempre hablamos de seguridad. Para eso es cifra de archivos. Se puede cifrar la carpeta o directorio completo. Y lo que se usa es un sistema de archivo encriptado, ¿sí? Hay un controlador que realiza el proceso de cifrado y descifrado, ¿sí? Lo guardo, se cifra, lo abro, se descifra. Cifra bloque por bloque con claves de 128 bits, ¿sí? 128 bits son bastante larga la clave. Utiliza el algoritmo de cifrado DES, aunque las últimas versiones utilizan AES, ¿sí? ¿Dudas, preguntas sobre cifrado? Nadie va a preguntar nada. No, profe. Sí, una consulta. Decirle igual. AES. Lo he sentido nombrar para lo que es cifrado de contraseña de Wi-Fi y esas cosas, ¿puede ser? Sí, totalmente. Sí. O sea que AES no es solo para cifrado de sistema de archivos, sino para en general, digamos. Exactamente. Es un estándar avanzado de encriptación. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Excelente. Buenísimo, entonces. Seguimos por acá. Está compartiendo pantalla, la cámara. ¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Sí, pero tiene la cámara prendida ahí. Ah, y no me ven. No, ¿O sí me ven? No, no se ve nada. Hola, ¿cómo están? Disculpen. Ahí se ve. Ahora sí, Ahora sí se ve. igual yo estoy para que me digan hola un segundo para aparecer y la apago, no hay drama, para ahorrar. Pero está bueno que me estaba la cámara prendida al vicio nomás. Gracias. Nos vemos. Igual sigo acá. No se preocupen. Pero, ahí está. Está re lento mi sistema ya. ¿Por qué está tan lento? ¿Qué pasa? Bien. ¿Qué les parece que el cifrado? ¿Será algo rápido o algo lento? A ver, ¿qué piensan? ¿Hola? Sí, se me ocurre que debería ser lento. ¿Por qué? Y si es seguridad tiene que ser rápido, en mi opinión. Bueno, a ver, uno que justifique y el otro que justifique. A ver. Yo tuve una experiencia con... Una vez hice una copia de seguridad de un celu. Sí. Y me ofrecía guardarme las contraseñas, pero la única forma para que me guarde la contraseña era cifrándolo. Bien. Y no fue para nada lento. O sea, yo le puse una contraseña y se cifró. Y... Bien. Eso fue todo. Bien, eso es un buen ejemplo. ¿Lo que cifraste en realidad fue el contenido del celular o las contraseñas que tenías en el celular? No sé qué cifraste. Todo lo que tenías, todas las fotos. En teoría, la copia, y después cuando lo encendí de vuelta el celu y le pasé la copia, me pidió esa contraseña. Y es más, cuando lo vendí la otra vez, que fue hace poco, cuando se estaba borrando, me pidió la contraseña para borrarlo. Esa de cifrado. No sé por qué. Estaba como medio bloqueado por todos lados. Bien, decía descifrado y cifrado, ¿no es cierto? Sí, o sea, me pedía, cuando apenas lo hice, me pidió cifrar para guardar las contraseñas de seguridad. Bien. Por ejemplo, no sé, la contraseña de Wi-Fi o las contraseñas del banco, todo eso, si cifraba la copia de seguridad, se guardaban esas contraseñas. Si no, se hacía una copia de seguridad, por ejemplo, de fotos, pero no de esas contraseñas en sí. Es como hacer una copia más segura. Bien, pero entonces, está bien, pero entonces lo único que te cifraba era las contraseñas del home banking Básicamente toda la copia, entera. Pero no la foto, recién me dijiste que la foto sí. Tenía las dos opciones, no sé si me entiendo, o sea, yo le di la opción de cifrar y yo cuando pasé esa copia directamente, o sea, no iba a poder usar el celular hasta que no ponga la contraseña de cifrado. ¿Me entendés? Bien, bueno. Sí, te entiendo. Pero lo que mi pregunta, que no sé si la puedo responder, es yo si creo lo que vos estabas cifrando era la contraseña que ponía, por ejemplo, PP123, o todo el contenido del celular. Todo el contenido. ¿Estás seguro vos de eso? Y sí, porque si no, no tenía otra chance de usarlo. No es que me aparecía después, cuando pasaba la contraseña, pasaba la copia de seguridad, no es que me decía,
tenés cifradas las contraseñas, si querés usarla, poner la contraseña, y si no, te vas a quedar con la foto. Directamente está todo cifrado. Bueno, perfecto. Volviendo acá. ¿Y el que dijo que tardaba? Bueno, para mí tomaría mucho más tiempo cifrado que no cifrado, porque hay una codificación. Entonces, cuando no está codificado, el acceso es más rápido, más directo, pero cuando está codificado, hay un tiempo para decodificar para que tú puedas acceder a los datos y ver cómo estaban. Entonces, exactamente, Jin. Jin, está bien pronunciado Jin, ¿no es cierto? Jin, ¿sí? ¿Dije bien? Sí, bien pronunciado, sí. Gracias. Exactamente. Tarda muchísimo más, ¿sí? Fíjense que acá va a cifrar. Por cada bloque del archivo va a tener una clave de 128 bits. Imagínense cuántos son 128 bits. Bueno, 128 bits. O sea que por cada clave va a estar, por cada bloque va a estar creando una clave y guardándolo. Cuando lo quiera abrir, va a ser el proceso inverso. Va a tener que agarrar esas claves, descifrar lo que tenemos y ahí transformarlo. El proceso, el cifrado, hace que todo sea mucho más lento, ¿sí? Por ejemplo, una práctica que se ve mucho cotidianamente es que los usuarios desactivan el cifrado porque ahí obtienen que el sistema anda mucho más rápido, ¿sí? Ustedes calculen el NTFS que dijimos recién. Tomaba 16 bloques, los comprimía, pero además no solamente eso, sino que toma, acá en este caso toma bloque por bloque y lo encripta. De nuevo, cambia todas las letras y todos los números de alguna forma para que el que lo agarre no lo pueda ver, ¿sí? Lo que sí puede pasar, como comentaba recién el otro estudiante, es que se cifre una parte. Por ejemplo, cifro solamente la contraseña. Y la contraseña sea PP123. En vez de guardar PP123, guarda XZWZ. Y ahí es lo único que se cifró. Entonces eso es como muy poquito. Pero acá estamos hablando que cifra cada bloque de cada archivo. Así que eso hace mucho, mucho más lento, tanto el proceso sea para guardar como para abrir un archivo. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé quién había hablado recién del celular. Yo, profe Agustín. Agustín, ¿sí? Es mucho más lento, Agus. Cuando estás cifrando, si ciframos todo el contenido de una unidad o de un dispositivo, el acceso es muchísimo más lento, ¿sí? Para cada cosa que vas a Entonces, hacer. como habrá dicho usted, hace ¿Cómo? 5 segundos que... Entonces debe haber sido, como dijo usted hace 5 segundos, de que se deben haber bloqueado esa Pero parte. yo calculo que te encriptó la clave, esa la que para vos accedes ahí, esa está encriptada, o sea que no la ves en ningún lado. Pero el contenido está accesible, o sea, no cambio eso. O bueno, o puede ser que también tenga un sistema operativo que tenga muchos recursos también, ¿por qué no? ¿Sí? Pero sí No tengo idea. ¿Cómo? No tengo idea qué habrá hecho. O sea, Bien. Pero bueno, está bueno. Sí, pero sí, así se usa. De nuevo, siempre seguridad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del NTFS, decimos que es un sistema de archivo complejo y sofisticado, ¿sí? Y complejo sí, porque de nuevo, intenta comprimir, hace cifrado, ¿sí? Utilizan las últimas versiones de Windows, las que usan ustedes, usa direcciones de disco de 64 bits, perfecto, las que tienen ustedes, y tiene nombres de archivo de hasta 255 caracteres en Unicode, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es Unicode? Una forma de codificar las letras y los números. Es la que incluye, es una de las que incluye más cantidad de caracteres, digamos. Exactamente, ¿sí? ¿Y cómo son esos caracteres, por ejemplo? ¿Qué caracteres incluye? Y por ejemplo incluye la ñ o los acentos. Las letras chinas creo también. Exactamente. Sí. Exactamente. Seguimos entonces. Y rutas completas, o sea, la ruta de un archivo puede tener hasta 32.767 caracteres. Saquen la cuenta. Después dice, es un sistema de archivos jerárquico, ¿sí? O sea que tiene una determinada jerarquía, tenemos una raíz. Y después, el separador es la barra. Y acá tenemos la implementación, o sea, cómo se pone en práctica, ¿sí? En nuestro disco tenemos un registro de arranque de la partición, ¿sí? Nuestro disco tiene muchas particiones, por ejemplo, vamos a trabajar en la partición 1. Tiene en la primera partición tiene un registro de arranque que nos dice precisamente si
la partición es NTFS. Después tiene una master file table, que en realidad es esto lo más importante que tiene NTFS, esa tabla, ¿sí? En esa tabla tiene toda la información, master file table, ¿sí? Sería la tabla del archivo maestro, ¿sí? Y después tenemos los archivos del sistema y después tenemos la área de archivos donde están los datos del usuario. Esa es la organización, ¿sí? Acá tenemos archivos, directorios, mapa de bit y otras estructuras de datos. Y el tamaño de bloque en NTFS puede ser desde 512 bytes hasta 64 kilobytes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto, entonces. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir? A ver. Se me quedó algo en el tintero. No. Bueno, vamos a hablar un poco más de la master file table. Volumen, secuencia lineal de bloques o clusters. Sí, master file table, ¿sí? Acá estamos. La tabla del archivo maestro es la principal estructura de datos de cada partición. Es un archivo de 2 a la 48 registros. ¿Alguien escribe cuánto es ese número en el chat? A ver cuántos registros tiene la master file table. ¿Hasta qué hora tenemos para describirlo, Cero? ¿Tanto así? Bien. Después tenemos que la tabla está formada por una secuencia lineal de registros de un tamaño de 1 kilobyte, ¿sí? O sea, cada registro tiene 1 kilobyte. Y después tenemos que... Quería ver si alguien... Bien, perfecto. También un segundito, un segundo. Entonces, decimos que esa es la principal estructura. Está muy lento mi sistema, creo que está corriendo algo más. No se ve la pantalla, profe. Bueno, dame un segundo. Un segundo. Ahora sí. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, ahí se ve. Bien, entonces decimos que cada registro representa un archivo o un directorio de la master file table y cada registro tiene los atributos del archivo y la lista de direcciones de discos de sus bloques. ¿Sí? Como dijimos, cada archivo va a estar dividido en bloques. Si el archivo es muy grande, puede ocupar más de un registro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los primeros 16 registros de la master file table tiene archivos de metadatos, o sea, de datos sobre datos, de NTFS. ¿Sí? Y acá tenemos todos los primeros 16, bueno, acá están los primeros 11 y fíjense, a ver, no hace falta que sepamos esto al pie de la letra, pero hay algo que quiero que sepan, a ver si llegan a esta conclusión. ¿Qué es lo que hay en el registro 10, en el número 10? Tienen un minuto para pensar qué es lo que hay ahí. Como una tabla de letras mayúsculas, algo así. Sí, una tabla de letras mayúsculas. ¿Les parece útil una tabla de letras mayúsculas? En La verdad que programación, pensándolo rápido, desde el no. año pasado se veía como, o sea, la función de hacer que todo se hiciera minúscula. No es una función, no es una función, es una tabla, no es una función. No, sí, pero o sea, se puede usar para reconocer los distintos caracteres de lo que sea que quiera cifrar. No tiene que ver con el cifrado. Es para... puede porque ser Windows que... no reconoce la diferencia, o sea, no le importa si está en mayúscula o en minúscula, es un archivo, el nombre de un archivo es igual, digamos. O sea, por ejemplo, si yo la escribo en mayúscula o si la escribo en minúscula, sería el mismo archivo, digamos, tendría el mismo nombre. No es case sensitive, es así, ¿no? Sí, pero... Pero ¿para qué me haría una... Sí, bueno, ponele. Si para mí lo mismo mayúscula y minúscula, ¿para qué quiero una tabla de conversión? Si es lo mismo. No va por ese lado. Porque, o sea, al guardar los nombres, guarda todos los nombres o en minúscula o en mayúscula.
Insisto, ¿y para qué quisiera tener una tabla de conversión para cosas que voy a guardar igual? A ver, a ver, a ver. No es eso. ¿Quién me ayuda a pensar un poco más? Para mostrar, o sea, cómo está escrito originalmente. ¿Y qué sería para mostrar cómo está escrito originalmente? Y que no tenga modificaciones, porque si no reconoce, va a ser lo mismo que haga una A mayúscula seguida de una minúscula. Bien. Que Vos necesitas, Ignacio, una tabla para saber si una mayúscula es la minúscula. ¿Necesitarías una tabla, te parece? ¿Te haría falta una No. tabla de mayúsculas? ¿Por qué? Y porque se distingue con la cual. Bien. Bien. ¿Qué significaba Unicode? Recién lo dijimos. ¿Qué es lo que era Unicode? Profe, Sí, diga. Acá creo que lo puede tiene ser Facundo. que... Acá lo tiene Facundo. De decir Facundo. De No, decir Facundo. tampoco postemos tanto. Puede ser que sean los valores que van a tener las letras mayúsculas y los valores que tienen las letras minúsculas para la computadora. Porque como decía el compañero, no distingue, digamos, si mayúscula o minúscula por ser, digamos, simplemente una letra, sino por el valor que se le asigna a la letra en Unicode. No, no Facundo. Ah, ¿Qué es lo que era Unicode? ¿De qué venía Unicode? A ver. ¿no era un estándar de codificación? Sí, ¿qué incluye eso? Ese estándar. Muchos alfabetos. Exactamente. ¿Y Símbolos. qué pasa con esos alfabetos? En todos los alfabetos la mayúscula y la minúscula es tan fácil de detectar como en el nuestro. No. ¿Puede ser que una minúscula tenga una forma y una mayúscula tenga una forma que nada que ver? ¿Podrá ser eso o no? Sí. ¿Sí? Puede ser que esos alfabetos que no tengan mayúscula, puede ser que alfabetos no tengan minúscula. ¿Sí? ¿Podrá ser o no? Sí. Por Sí, ahí puede es ser. donde va, por ahí es donde va, exactamente por ahí es donde va. Como NTFS usa Unicode, que permite cientos de alfabetos, es ahí donde tiene sentido tener una tabla que me diga, a este símbolo, la mayúscula es este símbolo, que no tiene nada que ver, ¿sí? No es una A y una A para nosotros, es un símbolo u otro símbolo. O puede ser que para este símbolo la mayúscula sea la misma, o puede ser que para este símbolo la minúscula sea la misma. ¿Se entiende? ¿Sí? Como dijimos que este NTFS soporta Unicode, necesita también tener una tabla donde pueda definir de alguna forma cuáles son las mayúsculas y cuáles son las minúsculas en un, ¿cómo se dice? En un universo de muchos alfabetos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno. Ahora tiene sentido. Ahora tiene sentido, claro, porque digamos, nosotros no necesitaríamos una tabla que me diga cuál es la mayúscula y cuál es la minúscula, porque la forma es, bueno, ni hablar porque es nuestro idioma, pero hay alfabetos que o no tienen definida la mayúscula o es otro símbolo totalmente diferente o que nada que ver, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene sentido tener una tabla que convierta mayúsculas en minúsculas. Bien, archivo en NTFS, un archivo es un conjunto de atributos, cada atributo se representa como un flujo de bytes, o sea que es información uno al lado del otro, y los archivos pueden tener un flujo corto, o sea, pocos datos, por ejemplo, el nombre, un ID, o flujos largos, que son los datos propiamente dichos, ¿sí? Un ejemplo de flujo podría ser el nombre de un archivo, que sale ahí, dice arch A, y esos dos puntos nos indica que es el primer flujo, digamos. Entonces ahí el dato es el nombre del archivo arch A, ¿sí? Si yo voy a poner el contenido, bueno, eso va a ser un flujo largo, donde, no sé, tendré toda una película, por ejemplo, o no sé, un archivo de música o un documento, ¿sí? Bien, en NTFS tenemos archivos que son inmediatos, cuyo contenido se almacena en la propia tabla, o sea, la master file table. ¿Se acuerdan del tamaño del registro? Bueno, no importa, yo se los digo. 1 kilobyte, o sea que si el archivo es chiquito, puede ser que lo guarde adentro de la propia tabla, ¿sí? ¿Para qué haría eso? ¿Por qué les parece que yo podría guardar un archivo directamente en la tabla? Para no perder tiempo buscándolo.
Tal cual, para no perder tiempo buscándolo, para no perder tiempo comprimiéndolo, para no perder tiempo cifrándolo, el archivo está en la tabla, ¿sí? Ahí está el archivito, ¿sí? Ahora bien, tiene que ser un archivo pequeño, ¿no? Puede ser un directorio también. Y tenemos los archivos normales que se asignan en bloques consecutivos. Bloques consecutivos es un bloque al lado del otro. Y después vamos a tener archivos dispersos que son en varios conjuntos de bloques consecutivos. O sea, tengo un bloque del 1 al 1000, después tengo del 2000 al 3000, después tengo del 5500 al 5700, ¿sí? Ese es ya un archivo disperso. Y después tengo archivos muy dispersos que tengo, bueno, bloques por todos lados, ¿sí? Del 1 al 10, del 30 al 40, del 60 al 90, del 1000 al 2000, del 15000 al 17000, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entienden estas 4 categorías? Archivos inmediatos, archivos normales, archivos dispersos y archivos muy dispersos. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Buenísimo, me gusta que participen. Entonces, ahora vamos a ir a ¿cómo son estos registros? ¿Sí? De un archivo disperso, por ejemplo. Este archivo disperso, si se fijan, tenemos el bloque, arranca la dirección de disco 20 y tiene 4 bloques, después arranca en la 64 y tiene 2 bloques más, y después tiene el 80 y tiene 3 bloques más. ¿Sí? ¿Cuántos bloques tiene en total? No, me dejaron solo en esta 9. parte. Bien. ¿Cómo sabes que tiene 9 bloques? Porque le hice el Y encabezado. en el encabezado y además Ah, después te muy sale bien. 4, 2, 3. Bien. Pero igual vos lo sabes porque el encabezado dice, ¿cierto? La cantidad de bloques que tiene. Sí, sí. No te vas a poner a hacer sumas, a sumar 1 más 1 más 1. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de este registro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entienda? No, por ahora. ¿Sí? ¿Tiene huecos este registro? O sea, me explico mejor. En el archivo este tiene nuestro archivo de 9 bloques, ¿tiene huecos entre medio? ¿O son 9 No. bloques seguidos? Tiene hueco. ¿Sí? No, sí, sí, tiene hueco, sí. Claro, por eso es un archivo disperso. Si se fijan, tiene del bloque 20 al 23 y después ahí hay un hueco. Y después va al 64 al 65 y ahí hay otro hueco. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Y este es un archivo muy disperso, ¿sí? Es muy disperso porque tiene muchos huecos, ¿sí? Entonces tenemos acá, acá estas son las ejecuciones 1 hasta la ejecución K, o sea que tiene por lo menos K bloques separados, después tiene K más 1 hasta la M, después tiene... ¿Cuántos registros de Master File Table usa? ¿Cuántos registros usará de la Master File Table? 3. M más N. 3 registros, ¿no? 3 registros que están ahí en esa línea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? Una consulta, profe. Sí. Esto de los archivos dispersos, ¿eso está relacionado con el concepto de la fragmentación de archivos y la utilidad esa que tienen los sistemas operativos de un defrag? ¿O Qué es buena un concepto pregunta. del Qué buena FAT? pregunta. No es FAT, es NTFS, ¿no? Sí, no, sí. Pensé que solamente a lo mejor los otros se usaban en Sí, FAT. sí, mira. Fragmentación, hay fragmentación a muchos niveles, ¿sí? En este caso, lo que estamos diciendo es que un archivo tan disperso que necesita muchos registros de la Master File Table, ¿sí? Porque también puede ser que el archivo, porque no tenga mucho espacio, pero bueno. Cuando vos tenés partes del archivo disperso por todos lados, eso se llama fragmentación y hay que hacer un proceso inverso que se llama defragmentación, ¿sí? Pero no estamos hablando de ese tema. Así que como para no complicarnos tanto, no vamos a poner el tema de fragmentación acá cuando hablamos de un sistema de archivos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. Queda claro. De todas formas, te puedo decir que, bueno, si tenés si vos tuvieras un disco y te dice que está fragmentado y te da
la opción de defragmentarlo o optimizarlo, te recomiendo que lo defragmentes y lo optimices. Ya más en otras clases veremos por qué, pero siempre es mejor que todos los archivos todos los bloques de un archivo estén lo más juntos posibles. ¿Sí? Entonces, lo que íbamos a decir para seguir con la clase, lo que íbamos a decir es que este archivo lo que tiene es, o sea, la tabla maestra tiene un registro en el cual el registro puede almacenar un archivo si el archivo es pequeño o si tiene bloques no muy dispersos, o podemos tener que usar muchos registros para guardar un archivo. ¿Registros de qué? Registro de la Master File Table, ¿sí? Si se fijan, en el registro 102 dice que estamos usando el 102 propiamente y también el Master File Table 105 y el 108, ¿sí? Que son los otros dos registros que tienen información de este archivo. Buenísimo. Seguimos entonces. Implementación de directorios. Bueno, un directorio es un archivo especial, como sabemos, un tipo de directorio que se utiliza para almacenar otros archivos y otros directorios. Un directorio posee una entrada para cada archivo que posee, que es la localización de un archivo, ¿sí? Para localizarlo se utiliza la ruta para acceder al archivo. Un aspecto importante es decidir dónde almacenar los atributos de los directorios, ¿sí? Y tenemos dónde almacenamos los atributos de directorios. Hay 3 lugares, ¿sí? En el propio directorio, como lo hace el sistema de archivo FAT, ¿sí? File Allocation Table, eso lo hace en el propio directorio. En inodo, como un atributo del inodo, ¿sí? Que habrán visto. ¿Inodo de qué sistema operativo estoy hablando si digo inodo? Linux. Exactamente. Y la Master File Table, que es precisamente, si digo Master File Table, ¿de qué sistema de archivo estoy hablando? NTFS. ¿Sí? Que no haya dudas de eso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos implementar propiamente cómo podemos guardar los atributos de un directorio. En la File Allocation System se utiliza lista ligada y un índice, ya lo vimos, y los atributos del archivo se registran en cada entrada del directorio, ¿sí? Cada entrada del directorio posee estos datos: el nombre, el tipo, los atributos, la hora de creación, la fecha, el número de archivos que tenga y el tamaño, ¿sí? El número de bloques que tenga, disculpa, y el tamaño. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera opción en la FAT. Después en Linux, como dijimos, tenemos los inodos y cada entrada del directorio posee el nombre del archivo y el número de inodo. ¿Sí? Tenemos acá nombre de archivo 1, número de inodo 100. Y por último, tenemos nuestra Master File Table, que pertenece al sistema de archivo NTFS, donde en directorios pequeños la dirección de los archivos está en un único registro de la Master File Table, ¿sí? Entonces vamos a tener la entrada del directorio y ahí podremos guardar, si el directorio es pequeño, directamente ahí guardamos los nombres de los archivos que tiene ese directorio, ¿sí? Siempre va a depender de que el directorio sea pequeño, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? A ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, al menos. No. Implementación de directorios. Los directorios grandes utilizan un formato diferente, o sea que no entran en un solo registro, y utilizan lo que se llama un árbol B+. Un árbol B+ significa un árbol balanceado, ¿sí? Posibilita la búsqueda alfabética y facilita la inserción de nuevos nombres en el directorio. Esto es un árbol balanceado. Siempre cuando vamos agregando nodos a este árbol, se va a ir distribuyendo para quedar de forma balanceada, ¿sí? Si yo tuviera del lado izquierdo, no sé, 10 nodos y del lado derecho uno solo, ese árbol no estaría balanceado, ¿sí? ¿Dudas o inquietudes de NTFS? La X en el B+, ¿qué es lo que representa? ¿Qué X? En la filmina anterior. Ahí voy. La X. Esa X. Y si no sé responder, ¿qué hacemos? ¿Qué haría un profe si no sé? ¿Qué se hace si no sabe responder? No sé, una regla no cuestionable. ¿Cómo vamos a hacer eso, Ignacio? Escúchame, Ignacio, esa X representa el valor del próximo nodo que vaya a poner,
¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero insertar ahí el nodo 42, mi X vale 42. ¿Dónde te parece que guardaría el 42? Entre el 23 y el 71. Exactamente, entre el 23 y el 71, ¿sí? Ahora bien, cuando se me agrandó ahí, si verías que tienen 4 a la izquierda, 4 a la derecha y me quedaría ese de 5. ¿Estás viendo? Sí. Eso haría que se me desbalancee, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo puedo balancear de nuevo eso? Pasaría el 34, te lo voy diciendo, disculpa que no te interrumpa. Este 34 lo pasaría a este lugar vacío, ¿sí? Este 34 lo ya traigo acá. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Sí, lo Entonces va a ahora, reorganizar. entonces el X sería menos ¿qué? X menos ¿qué? Menos 34. Exactamente, X menos 34, ¿sí? Y ahora tendría que cambiar los nodos, ¿no? ¿Para qué me metí en este ejercicio? Pero no importa. El 44 vendría acá adelante, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y me quedaría, no, miento, me quedaría el 42, que te dije yo de ejemplo, el 44, el 56 y el 57. Y me seguiría quedando balanceado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ese es el Ahora sí. algoritmo. Esa X representa el número del próximo nodo que vaya a meter a mi árbol. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, sí. A mí me quedó claro. Gracias. Buenísimo, buenísimo. No, un gusto. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿El resto? Si no tiene nada que ver con árbol B, mejor la duda. No, mentira. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Hacemos una pausa hasta las y 45, ¿les parece? ¿Sí? Bueno. Bueno. Sí, profe. Bueno, Bueno, profe. y 45 nos juntamos, ¿no es cierto? No se pierda.